Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos. Esta vez tenemos un invitado especialísimo, Osvaldo de Rivero Barreto, embajador de carrera del Servicio Diplomático del Perú, con una extensa, distinguida, prolífica labor diplomática, pero también académica, tanto en el Perú como en el extranjero. El embajador Osvaldo de Rivero nos va a compartir esta noche una cuestión muy importante desde Carolina del Norte, donde él se encuentra. Si me permite, Osvaldo, en un minuto regreso. Quiero avisar que el próximo lunes es muy probable que podamos tener desde Lima o desde Suecia, y yo espero que desde Lima, al doctor Asril Bacal, antiguo profesor, distinguido profesor de la Universidad Nacional Agraria, que ha trabajado mucho tiempo en cuestiones no solamente de extensión agrícola, investigación agrícola, sino de carácter geopolítico y de transformación de conflictos y cultura de paz. También está entre nosotros en estos días nuestro colaborador, nuestra antena en París, Alfredo Benítez, con quien seguramente vamos a volver a conversar, y así con otros colegas con quienes estamos preparando para ustedes la continuidad de este programa, que es no partidista, educativo, cívico, gratuito por todos los lados donde se vea, y pretende ser imparcial. La objetividad absoluta es imposible, pero la imparcialidad sí es un deber de memoria y es un deber presente y futuro. Ahora retorno con Osvaldo de Rivero, quien nos va a presentar hoy día 4 temáticas muy importantes que él mismo se va a encargar de decir, y yo únicamente querría decir que en torno a la percepción del caos mundial, que tiene evidencias de distinta naturaleza, van desde lo religioso hasta lo financiero, económico, pasando por lo militar, obviamente, se ha escrito bastante, y en un sentido no es casualidad que hoy día autores como Viktor Frankl, que escribió su logoterapia desde un campo de concentración nazi, el hombre en busca de sentido, el ser humano en busca de sentido, vuelva a tener importancia. Nosotros buscamos un sentido no solamente geopolítico, fáctico, sino en la mejor tradición de la teoría política normativa y de la filosofía del derecho, o de la filosofía política y social. Estamos empeñados en estas reflexiones, no únicamente cuánticas ni fácticas, sino también con esta dimensión del deber ser que expresamos continuamente. Bienvenido nuevamente, Osvaldo, muchas gracias por tu contribución. Empecemos entonces escuchándote sobre este planteamiento toral que nos vas a presentar en primer lugar sobre esta cuestión, que no me animo a ponerle un nombre, sino que tú mismo lo digas. Adelante, por favor. Gracias por la presentación, querido Manuel, y también gracias a LCE por tenerme en su mundo para yo informar cómo es el mundo verdaderamente actual, y no es otra cosa, después de unos estudios que hemos estado haciendo de geopolítica con un grupo de embajadores, casi todos en retiro, y por eso podemos decir la verdad ahora. ¿No? Ya no somos tan diplomáticos, ¿no? Embajadores de la India, Estados Unidos, en francés, somos como 10 que tenemos ese grupo, en el cual elaboramos papers, ¿no?, sobre situaciones importantes. Lo que vimos nosotros hoy, llegamos a la conclusión que hay una anarquía global. Es una anarquía, el mundo es anárquico. Hoy vivimos en un mundo anárquico y violento.
debido a que los Estados Unidos, como lo decimos nosotros, los embajadores ya no son el sheriff del mundo, no pueden controlarlo tampoco, ¿no? Vivimos así en un mundo tenebroso donde se están modernizando las armas nucleares, se están modernizando, como que las van a usar, ¿no? Un mundo donde reina también el tráfico de armas, de personas y drogas, un mundo donde surgen infernales guerras civiles e internacionales ya, ¿no? Y en el cual también existen, la delincuencia se desarrolla también, sobre todo en toda Latinoamérica, donde, ah, destruyendo el tejido social. Aldo, habla un En los poquito más países. fuerte, por favor. Ah, sí, Te ya, ok, acercas un poquito a la cámara. Gracias. ya, Continúa. sí. Un mundo donde surgen, digo, infernales guerras civiles e internacionales y donde la delincuencia destruye el tejido social en Latinoamérica. También es un mundo donde se están, repito eso, modernizándose las armas nucleares con mejores portadores misiles y todo, como que por si acaso las van a tener que usar. Algo así está pasando. Paralelamente a esto, existe un gran momento también de armas no nucleares, pero también muy letales, que se están haciendo de drones hasta, hasta misiles hipersonido, es decir, que son 10 veces la velocidad del sonido. El radar no lo puede encontrar para destruirlo y cae, destruye de todo. Como se puede ver el paisaje destruido de todo la capital de Ucrania. ¿No? También este mundo donde surgen infernales guerras civiles e internacionales y donde la delincuencia, como repito, destruye el destino social, sobre todo en Latinoamérica, se ve eso en Ecuador, se ve también algo así parecido, ¿ah? En Chile, que era una sociedad muy tranquila, y sobre todo donde, en Colombia también, ¿no? Y sobre todo donde el planeta se recalienta, ¿ya? Al lado de toda esta anarquía y todas estas verdaderas posiciones militares y, y guerras nacionales, internacionales y civiles, ¿no? El tejido lo que pasa es que al lado de esto, el planeta se recalienta, pasando peligrosamente los 1,5 grados centígrados de calor y con ello amenazando la viabilidad de muchas naciones, y entre ellas al Perú, puede volver inviables. El cambio climático del planeta no es pues algo que se va a pasar en el futuro, ya está aquí, sino algo que ya está pasando hoy con el deshielo del Ártico, de la Antártica y de Groenlandia, todo lo cual está aumentando peligrosísimamente el nivel de los océanos. En este caso, a mí me viene a mi pensamiento cómo va a ser la, la, la- por la carretera que hay en Lima, la verde, que le llaman verde, bueno, no, cuando suban el Pacífico se desborde, ¿no? Contra, contra las playas y todo. Veremos qué pasa. Pero digo, ya hay problemas de la cabeza de mar en el Perú que son muy letales, ¿no? Está aumentando peligrosamente, pues como digo, el nivel de los océanos por el derretimiento, sobre todo del Ártico, la Antártica y Groenlandia. En la Antártica es la más grande, se ha desprendido un iceberg casi de la mitad de la
de la mitad más o menos de un estado americano de, de, ¿cómo se llama? La- ese es tan grande, está avanzando hacia el Ecuador, no al Ecuador, el Ecuador geográfico, no Ecuador país. Bueno, entonces ese iceberg es, digo, la mitad de Florida, del estado de Florida, de- de- la mitad está avanzando hacia el centro del Ecuador geográfico del planeta. A esto se suma también el derretimiento de los glaciares de todas las montañas del mundo, lo cual va a causar una escasez de agua nunca vista en la historia de la humanidad y con ello una gran crisis global para la producción de alimentos y también para el uso de la energía hidráulica, ¿no? El cambio climático es pues una amenaza existencial para muchos países del mundo y repito, entre ellos el Perú. Este derretimiento de los glaciares es más rápido en los Andes peruanos que en los Alpes suizos o en el Himalaya del Asia, debido a que los Andes peruanos son una cordillera subtropical cercana al Ecuador. Entonces se desarrolla por el calor del Ecuador más rápido que las otras montañas del mundo. Y lo más grave de todo esto es que a pesar de muchas conferencias sobre el cambio climático y todo, no se logra verdaderamente reducir, ¿no?, el recalentamiento global. Vivamos así en un mundo anárquico y violento donde se adaptan y sobreviven los países que saben luchar con realismo por sus intereses nacionales, es decir, que practiquen una real política. El Perú debe entonces no esperar que el cambio climático lo vuelva un país inviable, sino adaptarse al cambio climático como están haciendo muchos países, entre ellos Chile. Prácticamente una política internacional descarnadamente realista debe tener la diplomacia peruana, totalmente desprovista de percepciones ideológicas, solo guiada por nuestro interés nacional de adaptarnos al cambio climático para no ser un país ecológicamente y políticamente inviable. Esta realpolitik tiene que tener como objetivo lograr inversiones en tecnologías extranjeras, particularmente en los Estados Unidos y China, que son hoy las únicas superpotencias que tienen una política y una tecnología para adaptarse al cambio climático. Entonces, para que el Perú no se vuelva un Estado-nación inviable, porque no va a tener agua, que se derriten los glaciares de los Andes, no va a haber agua que corra a las lagunas de los Andes y de las lagunas se rebalsen y de ahí bajen hasta la costa, destruyendo la agricultura y además creando sequía. Entonces, para que el Perú no se vuelva un Estado-nación inviable, con la grandiosa sequía nacional que tendrá lugar, según los expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático y los científicos, en el año 2030, la sequía de los Andes peruanos será total, ¿no? Con lo cual, y esto lo ignoran en el Perú. Da pena que lo ignoren en el Perú. Por ejemplo, nunca se ha visto en el Congreso, este Congreso del Perú, que es un Congreso, no sé, no, el Congreso no tiene nada, ¿no?, de debatir cómo el cambio climático afectará al Perú y cómo lo puede volver un país sin agua. Y sin agua quiere decir inhabitable, ¿no? Y verdaderamente, inclusive, en guerra civil por el agua. Poquita que quedaría. Y también nos quedaríamos, pues, también sin energía hidráulica.
porque ya no hay agua en los Andes. ¿No? Y esto solamente faltan 7 años. Esto es en el año 2030. Nadie hace nada. En Perú nada, absolutamente. Entonces, para que el Perú no se vuelva en un estado así, tiene que, tenemos que dejar verdaderamente todos los pensamientos que creen que el cambio climático es una cosa que va a llegar de lejos y todo, no. En 7 años no tenemos agua. Particularmente, nosotros deberíamos inmediatamente, ¿no? En los 3.000 kilómetros, esto lo he conversado en Washington con ingenieros y todo, eh, para adaptarse al cambio climático, el Perú tiene que en los 3.000 kilómetros de costa que tiene, poner plantas desalinizadoras de agua del mar, del Pacífico, y con esa agua potable establecer numerosos acueductos para la agricultura y para dar agua a las ciudades enormes en la costa del Perú. Todo este sistema funcionaría con energía solar. ¿Por qué? Porque entre los valles peruanos de la costa hay desiertos llenos de sol, en los que nos cae una energía barata, solar y limpia, ¿ah? Que es abundante en los desiertos de la costa, y no hemos hecho ninguna acción para tener plantas solares alrededor de toda la zona de la costa peruana, en los 3.000 kilómetros. ¿Por qué esas plantas? Porque con esas plantas podemos hacer marchar las desalinizadoras de agua. Le podemos mandar energía solar, y eso nos sale más barato, ¿no? Que todo un sistema que funcionaría con petróleo, con la gasolina, con gas. Tenemos con el sol, ¿no? Esa es una política que debe implementar, pero como este gobierno no tiene ningún plan de nada, ni de gobierno, ¿no? Y, entonces deberíamos nosotros, en pocas palabras, frente al cambio climático, deberíamos adaptarnos con el mar de Grau y el sol del Perú, que es la moneda, y que es un sol y que nadie lo usa, ¿no? Es el sol del Perú, para poder sobrevivir el cambio climático y la gran sequía del año 2030, ¿no? ¿Parece? Además, sí, Te- sobre el otro tema que hablábamos era el tema sobre la situación, las relaciones de Estados Unidos con China en torno a la guerra en Ucrania. Verdaderamente, no se sabe que la guerra en Ucrania es no solamente por Ucrania, ¿no? Sino una lucha por, por ser en los Estados Unidos, por mantener su, su poder de superpotencia número uno, y de Rusia y China por también querer ser números uno, como los Estados Unidos, ¿no? Indudablemente luchan, Rusia y China hoy día luchan por un mundo tripolar, que lo respeten a China y a Rusia como que son grandes potencias, y así podríamos todos, estas tres grandes potencias, negociar de cosas que valgan la pena por la humanidad, en vez de estar armándose nuclearmente y de mejorando sus armas nucleares, ¿no? Bueno, lo, lo que no se ha dicho nunca es que China y Rusia tienen una alianza estratégica. Han cerrado filas y tienen una alianza estratégica con mucho más poder de los dos Estados Unidos, con más poder, porque son dos potencias supernucleares. En el caso de Rusia, Rusia tiene más armas nucleares
que Estados Unidos y China. Entonces, no hay que estar provocándonos tanto, ¿no? Y al final deberíamos tener un mundo tripolar que luche contra el cambio climático, que luche contra ¿cómo se llama? Las, los destrozos de las guerras civiles en el África y también posiblemente en Latinoamérica. No se sabe esto en el futuro si va a haber algo así. Bueno, en fin, pero algo que mantengan la paz, ¿no? Y mantengan también, impedir la crisis de alimentos que se viene, con la falta de agua en todo el planeta. El planeta con este aumento de 1.5 grados, se ha convertido en otro planeta. Prácticamente yo le llamo la Tierra 2, porque tiene una temperatura y una cosa a la cual no estamos adecuados como seres humanos a vivirlo. Nuestra especie va a estar en peligro, ¿no? Pero parece que esto en Latinoamérica ni se toca, ¿no? Pero para esto servirían también un mundo tripolar, eso es lo que quiero decir. Osvaldo, permíteme pedirte algo. En una conversación particular que tuvimos, me hablaste hace pocos meses, creo que ni 2 meses, que habías hecho una visita de trabajo a California y que habías quedado muy impactado por este tema del cambio climático. Sería bueno que sepamos aquí también cuáles son ese tipo de impactos dentro de los Estados Unidos, ¿no? Porque mucha gente cuando escucha este tema, por ejemplo, los inversionistas mineros, de transportes, de gas, etcétera, dicen, bueno, ¿por qué tenemos nosotros que adecuarnos a eso? Somos los únicos que se nos dice que estamos mal, que el cambio climático no es así, es un asunto general. Entonces, compártenos algún ejemplo de lo que ocurre en el hemisferio norte en los Estados Unidos para que tengamos argumentos de comparación válidos. Los Estados Unidos y yo, personalmente, viviendo en los Estados Unidos, hemos sufrido fuerte cambio climático. Porque cuando yo me retiré en una zona ecológica, era una isla frente a North Carolina, y en la que habían 100 habitantes, ¿no? Muy linda, prohibidos los autos, no había autos. Teníamos esos cochecitos eléctricos de golf, con eso, para no llenarnos de vanírico, de carbono, y no quedar con eso las cantidades de pájaros lindos que habían. Y también teníamos unos alligators, cocodrilos, muchos, ¿no? Y así, y tortugas, y pájaros preciosos que venían a veces desde el Canadá, ¿no? Y al llegar yo, tuvimos un año muy bien, cuando al año siguiente vino un huracán que nos destruyó toditita las casas casi que teníamos. Luego levantamos las casas peleándonos con las compañías de seguro que no querían pagar, porque no sé, para las compañías de seguros en esa época no les parecía que existía el cambio climático, que éramos unos exagerados, ¿no? Y luego nos agarró 8 años, año por año, un huracán anual, que teníamos que irnos de la isla, y así se destruyó todo ese ¿cómo se llama? Proyecto muy lindo, ecológico de vivir, ¿no? Sin automóviles, sin gases, ¿no? Cuidando a los animales, inclusive a los animales feroces como los cocodrilos, ¿no? En todo caso. Y a eso lo he sufrido yo. Y ahora me medí entonces al interior de North Carolina, donde están las universidades, ¿no? Y bueno, ya no vinieron huracanes. Nos han agarrado 2 tornados antes de ayer. Donde yo voy con el cambio climático a cuesta, ¿no? 2 tornados, felizmente, donde nos llevaron ciertos tejados de la casa. No vinieron más débiles ya por el lado donde estábamos nosotros, pero ya tenemos alerta de tornado en North Carolina antes no existía eso. Es horrible.
Bueno, en California se incendiaron toditita, absolutamente. Todos lindos barrios que había afuera de Los Ángeles, cerca de Hollywood y todo, toditos quemados por el calentamiento del planeta, ¿no? Y de los árboles y todo, ¿no? Ya esto es ah, ya esto es totalmente, prácticamente la vida que llevan los californianos, es decir, cuando se quemó la casa, no, esta vez no, no se fue el incendio por otro lado, pero uno vive así, porque Estados Unidos es un país continente, pues, o sea, tiene todos los, va desde el Pacífico al Atlántico, y en medio tiene las grandes planicies, ¿no? Las grandes praderas, y entonces es todo un continente más grande que Europa, ¿no? Entonces tiene todas las variantes del cambio climático, para desgracia, ¿no? Porque como es un continente, pues, ¿no? Lo mismo le pasa al Canadá un poco, ¿no? Pero la situación, pues, a mí no me vean con lo que está pasando, nos estamos quedando, como dicen los ecologistas del panel sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que son 10.000 científicos. Ya dicen que el Perú en el 2030 y Chile están secos, pero Chile ya se resolvió su problema en una forma magistral, usando lo que yo digo, creando plantas desalinizadoras de agua y con energía solar que cae en el desierto de Atacama. Han levantado a los chilenos en el desierto de Atacama una torre rodeada de ¿cómo se llama? De partes de, de, de espejos, lo que llaman espejos solares, donde de 3 toneladas, y la torre tiene 250 metros, es decir, 100 metros menos que el más alto rascacielos de Nueva York, que es el real estate, ¿no? Han hecho una cosa fantástica los chilenos. Es el país más avanzado hoy día en la energía. No tenían energía, ni gas, ni petróleo, ni nada. Hoy día tienen energía solar. Entonces, esa torre recibe una cantidad de radiación solar, son 3, cada plancha que rodea la torre es de 3 toneladas de vidrio rejo, ¿sí? Y toda esa cantidad de radiación entra a unas turbinas, y las turbinas a dar vuelta crean electricidad. Y de ahí ya reparten electricidad, pues, esa electricidad con energía solar, están ya poniendo toda la costa chilena, que es más grande que la del Perú, ¿no? Está casi en la parte de la Patagonia. Estas hidráulicas, ¿cómo se llaman estas estaciones hidráulicas de cambiar el agua de mar, desalinizarla para regar, pues, Chile, y actualmente, y dar además luz en este momento a más de 92.000 familias en Chile, a un precio baratísimo, ¿no? Eso es interesante, porque Chile sabe que si no hacía eso, se quedaría con el Perú como un país inviable, o nos atacaría, nos tendría pelearnos por el lago Titicaca, ¿no? Pero algo pasaría, ¿no? Pero en esto, pues, no, los políticos, bueno, en el Perú no tiene clase política, ¿verdad? Hablan de la clase política, no tiene clase política. Y la clase política estaría debatiendo esto, estarían invirtiendo en la energía solar ya, ahorita, ¿no? Se llama, los incas hablaban al sol, la moneda peruana se llama sol, pero el Perú no ve el sol, que es que lo puede salvar, para darle fuerza.
a las desalinizadoras de agua. ¿Sí? Eso es más o menos lo que yo Exe- tengo experiencia personal con el cambio climático. Yo ¿Sí? quisiera añadir A ver, simplemente que esto que tú dices hoy día ha pasado a un tercer, cuarto, a veces cero nivel en el país. Se habla de grandes proyectos, pero el tema ambiental se toma como si fuera solo una restricción, un cuco, una especie de pretexto antiinversionista y nada más. Y hay que decir que los países que están haciendo inversiones fuera de sus propios estados, esos países están encarando, así como Estados Unidos, esos problemas de cambio climático que también los tiene la India, Pakistán, claro, Irán, lo que- Turquía, Rusia, China, Mongolia, China, China, todos ellos tienen este problema. Lo que pasa es que aquí es como que si la gente no leyera la información disponible en el mundo. Y la respuesta que muchos dan de una manera, digamos, avanzada con relación a los que son adictos a la negación de estos hechos universales, la mejor respuesta que dan son pequeños proyectos. No hay idea de planificación nacional ni de programación nacional. Y esto se ve, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Lima, del puerto de Chancay, de las grandes carreteras. Ahora hablan de un tren y no es uno, van a haber varios, de hecho son varios proyectos y esta es una información disponible en el Internet, no necesitamos leer ningún periódico especializado, eso está totalmente ahí. Entonces, te agradezco que hagas este subrayado porque nos permite aterrizar aquí en que la geopolítica del Perú no puede ser una geopolítica con los ojos cerrados al cambio climático, sino una geopolítica peruana que incorpore la superación, la adaptación de manera proactiva a este cambio climático que es universal. Ahora te rogaría que volviéramos al tema de Estados Unidos, Ucrania, China, Rusia, porque aquí también hay un elemento muy importante, que además del cambio climático y además de el factor militar y el crecimiento estratosférico del poder militar y de los ingenios militares, como se decía antiguamente, hay otros factores que es importante señalar, para lo cual te invito a reflexionar unos minutos más antes de pasar al siguiente tema que querías exponernos. Adelante, Osvaldo. bueno, la situación es la siguiente. El 4 de febrero de 2022, China y Rusia eh, eh, crearon una alianza estratégica calificada superior a todas las alianzas que existían durante la Guerra Fría, es decir, indirectamente contra la alianza militar de la NATO, ¿no? Y declararon así la amistad entre China, estoy leyendo lo que dicen ellos, ¿no? La amistad entre China y Rusia no tiene límites. Todo lo que vamos a hacer es para que el mundo sea tripolar. Nosotros somos dos grandes potencias, ¿no? Y no podemos estar sufriendo, como se puede decir a veces, sanciones de los Estados Unidos, ¿no? Absolutamente. Y entonces y terminan diciendo, la amistad entre China y Rusia no tiene límites, ¿no? Y la cooperación para que el mundo sea tripolar, no vamos a parar. ¿Verdad? ¿Verdad? Que se presentan como, bueno, ya esto es más o menos este, este, esta, ¿cómo le llaman esto? Alianza estratégica que está dirigida también al cambio climático, ellos, al, y también a ¿cómo se llama esto? Al, la- a la-
distensión, una escalación de guerras, ¿no? Como lo que está pasando en el Medio Oriente ahora, entre Irán y Israel y todo. Pero los Estados Unidos hasta ahora siguen luchando para que se le sigue luchando, pero ya no puede, pues, porque no puede ver todo. Tiene que estar realmente guerra en Ucrania, guerra en Palestina y en Israel y los palestinos, guerra entre Irán y Israel, ¿no? Detención de barcos en la entrada del Mar Rojo, ¿no? Si tienen elementos para Israel. Estas alianzas, estrategias, por eso dicen que la amistad la amistad de Dios no tiene límites, porque somos limitados totalmente nuestras dos naciones a lograr un mundo tripolar. ¿No? Creo que ya está abierto eso, ¿sí? Y entonces la guerra en Ucrania es una lucha por el mundo tripolar, pues, claro que la pagan los ucranianos, ¿no? Los pagan los ucranianos. Como dicen algunos aquí, dicen los americanos dicen, los ucranianos lucharán hasta el último hombre, ¿no? No ellos, con Rusia ni nada, ¿no? Entonces, pues, es probar el reconocimiento que Rusia es una superpotencia mundial y China también. Y hay China, y entonces aquí ha habido un problema entre China y Estados Unidos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el canciller de Estados Unidos, se fue antes de ayer en su avión a Pekín para decirles que Estados Unidos y los países europeos, o sea, todos los que están en la NATO, estaban muy molestos con China, porque China le estaba dando tecnología de doble uso al ejército ruso. Al ejército ruso. ¿Qué cosa es la energía? Tecnología de doble uso. Son son todas las tecnologías que se pueden usar para bien y bienestar y para economía y todas esas cosas, pero también se pueden usar militarmente. Entonces, Milken designó a los chinos que ellos tenían que parar eso, ¿no? Darle a Rusia armas para producción de armas de alto nivel tecnológico, tal vez inclusive estén en el espacio y desde ahí bombardean a nada, ¿no? O sea que ya China y Rusia se sienten, y si lo son, pues los chinos son casi la mitad de la humanidad, y encima están con otros países aliados como es la China, Pakistán, todo Centro Asia, ¿no? Y entonces el secretario de Estado americano me dijo que si seguían haciendo esto de enviarle al ejército ruso tecnología para armas de alto nivel moderno, muy moderno, ellos le iban a aplicar sanciones a China. Entonces ahí los chinos, no sé por qué le dijo esto, se puede ya decirles esto, que les va a poner sanciones. Los chinos dijeron que Estados Unidos use el dólar, porque las sanciones son siempre estas, ¿no? No juegues con plata, las reservas de dinero en el mundo son los dólares. Todo el mundo usa dólares, compra y vende dólares, en todo el comercio internacional se con dólares. Bueno, si tú te pones a puertas mal conmigo, yo te digo, te quito los dólares.
le digo a los bancos que no te den ni $1 y me lo den a mí. Regresan al Tesoro americano. ¿Ya? Así que, ya sabes. Entonces, los chinos, pues, bueno, tampoco se quedaban callados, ¿no? Esto según me lo contó un periodista de Reuters, que los chinos le habían dicho a Blinken, bueno, si no quieres, si ustedes usan el dólar como un arma, ¿no? Es un arma, pues, ¿no? Te financia, te tira todo, te revalora tu comercio internacional. Entonces dijo, bueno, si ustedes hacen eso, yo voy a hacer trabajar en yuan, y lo van a hacer montones de países que están hartos de que le pongan, hace rato los que tienen problemas con Estados Unidos, le pongan ¿cómo se llama? No usar el dólar, ¿no? Entonces le dijo que los tenían, pues, están en los BRIC. Los BRIC están con tendencias ya a ir dejando poco a poco. No va a ser una cosa que los chinos violentamente lo hagan, pero también no se dejaron amenazar. Les dijeron, bueno, si no usamos el dólar, usamos el yuan. Yo tengo un montón, y viene casi toda Europa, pues, y casi toda América Latina, todo, compra cosas a China, vende China, hace trabajos con China, de todo, de carreteras, este, trenes, todo, México, todo con China, entonces lo podemos hacer con yuan, no hay problema, me dijo, ¿no? Si me En fin, permites añadir algo, si me permites añadir lo siguiente, sí, sí, una ilustración de lo que tú dices se puede ver en los informativos de France 24 en español, para no hablar del inglés, France 24, la nueva NTN, inclusive de los Estados Unidos, Deutsche Welle, la RAI, la televisión española, que muestran lo siguiente. Uno, la crisis europea occidental por el problema de la energía, que hoy día pagan demasiada energía con una serie de rutas bastante complicadas que no son tan fáciles, porque tienen que sustituir la energía que ya no le compran a Rusia. Dos, las renegociaciones de las empresas. Hoy día, por ejemplo, en marcas de autos, ayer estas agencias internacionales de noticias mostraban la masiva compra de las empresas europeas que han hecho los chinos, y no es de hoy, eso ya tiene tiempo. Y así en otras cosas, también en telecomunicaciones, y luego en trenes y en otro tipo de maquinarias. El otro aspecto que quiero subrayar, que para concurrir a lo que tú estás señalando, es que también el canciller chino hace menos de un mes hizo una declaración solemne de alianza estratégica y amistad indestructible con Irán. dime, Con Irán, sí, nada menos. Y sí, ahora, además, fortalece su relación con Pakistán, empieza a trabajar más fuertemente con Afganistán por el tema del litio y la salida, que tienen una pequeña frontera ahí que la van a utilizar, que es muy importante. Tienen el puerto los puertos en el África. Nunca se menciona el puerto de Malabo, que está en el África Occidental. Pero al mismo tiempo que ellos avanzan en la parte política, económica, y en la parte económica, la asociación financiera, los Estados Unidos pierden influencia acá en las inversiones. Eso quería señalar como complemento para dejarte los últimos minutos a tu planteamiento final. lo final sería que nadie va a poder impedir que China, Rusia y Estados Unidos sean superpotencias. Y si son superpotencias, el mundo será tripolar, ¿no? Ojalá, y eso calmará las cosas, eso sería lo ideal que pase, porque ahora a los tres
están afilando las armas nucleares. ¿Ah? No digo que van a usar esto de las armas nucleares, pero sí pueden usar ciertas armas nucleares tácticas, o sea, la mitad de lo que era Hiroshima, para destruir un ejército, por ejemplo, 7 batallones que culminaron, pero no una guerra total, sino solamente táctica, no estratégica, ¿vale? Porque las estratégicas son ya el, el, Nueva York, Washington, de parte de los rusos, mandándoles misiles a través del Ártico, ¿no? Y los chinos también, ¿no? Esas son armas pues, de cientos de kilotones, ¿no? Pero las lustran, ¿sí? Como espadas, como decir, cuidado, y así se están. Es muy degenerado eso, te das cuenta sinceramente ya, que jueguen con toda la humanidad, sí, cuando deben ponerse de acuerdo, eso es lo que yo creo que debe ser, no en todo, porque nadie se pone de acuerdo en todo, cada uno tiene sus intereses nacionales, Así es. pero sí, por ejemplo, contra el terrorismo. Los servicios secretos rusos, chinos y americanos deberían, si son el mundo es tripolar, terminarían con el terrorismo. Otra cosa, el hambre, ¿no? En el mundo. Rusia es el principal granero del mundo, ¿no? Pero ahora lo gasta porque está en guerra, ¿no? Para tener plata y comprar más munición. Bueno, también las tendría fundamentalmente en invenciones, en, en, en nuevos cosas contra el cáncer, muchas cosas se podrían hacer, Así porque es. tienen mucha gente, pero en vez de eso, es eso, uno no sabe qué decirles, porque siguen pues con una invención, ¿qué te puedo decir? Una rivalidad terrible, ¿no? Pero ahí el problema de esto es que Estados Unidos cometió la más grande equivocación estratégica al lanzarse contra China y Rusia como aliados. En mucho, ¿no? En vez de dividirlos, como hizo Kissinger, que habló con los chinos y los separó de los rusos, y entonces reinó Estados Unidos. Pero esta vez, no sé por qué razones, Estados Unidos perdió la cabeza y entonces, en vez de dividir para reinar, es lo que dice Maquiavelo, ¿ah? Unieron para no reinar. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por tu contribución y te pido que también agradezcas a tus colegas, que esperamos tenerlos también a ellos en una próxima conversación sobre cómo impacta la situación interna de los Estados Unidos en la política internacional. Muchísimas gracias por estas informaciones y aseveraciones verdaderamente torales que tienen que ver con la geopolítica mundial, pero también con la geopolítica del Perú. Hasta muy pronto, Osvaldo, y nuevamente muy agradecidos. Hemos presentado Geopolítica en RCR.